Gracias, presidente. En esta oportunidad quiero brevemente puntualizar tres cuestiones, dos de ellas que ya me he referido en días anteriores y una tercera, es decir, poder elevar dos modificaciones que a mí me parece necesaria en dos temas y una incorporación que con ella voy a empezar y que tiene que ver con una incorporación para el título 6, capítulo 3, que tiene que ver con en energía e hidrocarburos. El artículo 150, estaría proponiendo una modificación en el artículo 157 y que refiere, bastante más extenso de lo que yo voy a sintetizar y después para elevárselo, presidente, a consideración, para que se incluya en el dictamen, que modifica, decía, a partir del artículo 8, el porcentaje para la mezcla o corte obligatorio, voy a leer tal cual está, indicado a través de un cronograma, tanto para lo que hace a la composición con bioetanol, biodiesel, en estos cortes, en esta mezcla a la que me refiero. He elevado esta propuesta y agradezco al senador Romero, al cual he consultado, sobre todo en el planteo de cómo poder incluir este tema, que quiero aclarar antes de especificarlo, que fue un tema que se incorporó por parte del Poder Ejecutivo en el primer proyecto que se discutió en diputados, que se había aprobado y que luego en el devenir del tiempo y de la discusión y el debate en diputados quedó fuera, pero que estaba acordado y que es uno de los puntos que han planteado las 6 provincias que han conformado una liga y que, por cierto, tienen en este tema un proyecto de ley muy interesante que amplía estas consideraciones que yo estoy solicitando incorporar, que para muchas provincias es importante, entre ellas la provincia de Córdoba. Nosotros venimos insistiendo hace mucho con esto, sobre todo en el Congreso, a partir del Congreso de la Nación, con los sectores que están vinculados a este proyecto, y decía que he tenido la precaución de tomar los puntos que el propio Poder Ejecutivo había decidido incluir en este proyecto y finalmente no se hizo cuando se discutió y se sancionó, se dio la media sanción en diputados. Decía que esto tiene que ver, en realidad, para darle un primer marco regulatorio y para establecer en eso la competencia entre las propias empresas a partir de un límite en esta escala, digamos, un límite de tiempo, un periodo de tiempo, para que pueda también existir la libre competencia en las empresas, y entiendo que eso fue una de las razones de peso por los cuales se incorporó o el Poder Ejecutivo Nacional tomó como uno de los puntos del acuerdo que en algún momento se debatió en diputados. Desconozco cuáles son las razones, por ahí el oficialismo tiene más datos sobre eso. Desconozco las razones por las cuales esto terminó excluyéndose, pero vuelvo a decir, tiene que ver con incorporar el porcentaje a partir de una tabla para la mezcla o el corte obligatorio para estos en este tema. En esto se plantea, como dije, para las naftas de origen fósil, la cantidad o el porcentaje mínimo y obligatorio de la mezcla que debe contener de la mezcla de bioetanol y biodiesel. Y a su vez también plantea, como decía, en este agregado,
la libre competencia luego de un periodo de tiempo de las libres empresas para un tema que para la Argentina es estratégico y que estamos, a mi modo de ver, desperdiciando o al menos no estamos tomando los recaudos y profundizando, porque este es un tema que también hace no solamente a la economía verde y al cuidado de nuestro planeta, sino también a la economía regionales, al desarrollo y a la posibilidad de promoción de nuestras economías regionales. En esto no lo quiero leer todo lo que estoy planteando, pero si le parece se lo voy a elevar para el momento de discutir, para que se incorpore en el dictamen. El segundo tema, rápidamente, que también he planteado en su momento, ha sido que en este tema, acabo de escuchar que planteó en los mismos términos el senador Zimmerman, que es, en mi caso, la parte de la reforma previsional, que incluye la ley bases y que tiene que ver con, en el artículo 228 del título 8, que como ya dije aquí en reiteradas oportunidades, estamos proponiendo que se complete la vigencia de la moratoria actual y vigente y a partir de ahí entre en vigencia lo que se propone en la ley, modificando sí la edad de las mujeres, que como también he repetido hasta el cansancio, las mujeres en nuestro país, como muchísimas partes del mundo, la diferencia entre la edad jubilatoria de los varones y de las mujeres es porque hace mucho tiempo y razonablemente, a pesar de que el tiempo fue, yo diría, apagando ese criterio, las mujeres se suponen que tienen una carga adicional en la tarea, que es la tarea no remunerada que realizan en su casa. Esa es la razón concreta de por qué las mujeres podemos jubilar a los 60, a diferencia de los varones que lo hacen a los 65. Entonces vamos a proponer también esa reforma, vamos a sostener esa reforma y a su vez también, que reitero aquí, que también lo había planteado el senador Zimmerman, estamos planteando una modificación en el título 2 de Reforma del Estado, en la reorganización administrativa, cuando en su artículo 13 lo faculta al Ejecutivo Nacional a disponer, leo textual, en relación con los órganos u organismos de administración central o descentralizada, contemplados en los incisos A del artículo 8 de la ley 24.156 y establece, en uno de sus incisos habla de cuáles serían los organismos que quedarían excluidos. En esa parte es que yo propongo incluir específicamente para que se excluyan de esa facultad para no seguir con esta preocupación, no solamente de financiamiento, sino que esos organismos puedan terminar en nada y que esto que hasta ahora nadie me explicó, la verdad que no he recibido ninguna explicación técnica y ni siquiera política la tengo que deducir, de por qué estos organismos no solamente se quieren desfinanciar, sino en muchos casos eliminar. Entonces, para que eso no ocurra y en esto con un compromiso, yo diría, más que como senadores, como propios argentinos, porque son todos organismos que están funcionando, muchos de ellos en nuestras propias provincias, como la nuestra, y por lo tanto propongo ahí excluir de la facultad del presente artículo, leo también textual, las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, el Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que ellos dependan, los organismos nacionales citados en el artículo 14 de la Ley 25.467, como incluyendo la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, el Servicio Meteorológico Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, no pudiendo el Poder Ejecutivo disponer la disolución
de los siguientes organismos. Y ahí agrego la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el ANMAT, el Instituto de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, el Ente Nacional de Comunicaciones, o ENACOM, la Autoridad Regular Nuclear, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional Centro Único Coordinación de Ablación e Implante, el INCUCAI, y la Unidad de Información Financiera. Estos son los organismos que nos parece adecuado incluir en ese artículo para que se excluyan de estas facultades que en teoría estamos otorgando, si así lo que establece la ley. De todas maneras, presidente, le voy a pasar por escrito las 3 modificaciones. Muchas gracias. Gracias.